Qué bueno, como decía David, poder congregarnos en el nombre del Señor. A pesar de todo, realmente es de mucho ánimo, es de mucha alegría, y creo que ese era uno de los propósitos de Cristo cuando hablaba acerca de congregarse, de unirse como iglesia, de unirse como hermanos. Además del hecho de poder glorificar, crecer en Él, también es el hecho de compartir y crecer como familia, como hijos de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por esta mañana y queremos darte gracias por el privilegio tan grande de poder congregarnos en tu nombre, Señor. Te oramos por aquellos que no lo pueden hacer por diferentes circunstancias, porque puede que estén enfermos, porque puede que sea prohibido en su país congregarse en tu nombre, porque puede que las ocupaciones no les deje, Señor, pero te damos gracias porque somos privilegiados en esta mañana poder escuchar de tu palabra en este lugar, Señor. Y danos mucha sabiduría y dirección en el Espíritu Santo para que seas tú hablando a nuestras vidas, para que seas tú encaminándonos a lo que quieres, Señor, y que sea el Espíritu Santo enseñando a cada corazón, especialmente en esta mañana, que no sean palabras o pensamientos humanos, sino que sea el Espíritu Santo quien redarguya cada corazón. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quisiera compartir con ustedes en esta mañana un pensamiento que compartí con los jóvenes en el 2018. Mientras estaba buscando para compartir en esta mañana, buscaba en las anotaciones de prédicas que habían hecho hermanos, que quizás en algún momento había preparado yo, y encontré una del 16 de julio del 2018, y me pareció interesante porque, aunque han pasado ya varios años, se aplica a la condición que yo personalmente estaba pasando durante esta semana y durante estos días. Entonces, realmente me ayudó mucho para recordar algo que había aprendido durante hace ya tiempo y que probablemente lo practiqué, pero que ahora último lo he olvidado un poco. Entonces, quizás eso también puede ayudar para ustedes, hermanos, y que juntos podamos aprender y recibir lo que el Señor tiene para nosotros. El tema se titula Pasos que me alejan de Dios, y es enfocado en la vida de Pedro. Creo que todos o la mayoría conocemos ese nombre, Pedro, y probablemente tengamos vecinos o familiares que se llamen Pedro. Y la razón por la cual esos vecinos que son adultos se llaman Pedro es porque sus padres eran o muy católicos y le pusieron ese nombre en honor a ese apóstol del Señor Jesucristo. Cuando vemos en la palabra de Dios quién era Pedro, uno dice, bueno, si usted conoce a profundidad su vida, va a ver lo impulsivo que era, y va a ver quizás lo acelerado que era para tomar decisiones, y a veces hasta muy terrenal. Pero cuando vemos el lado espiritual de Pedro, vemos que fue un hombre trascendental en la palabra de Dios. Cuando vemos a Pedro, lo vemos como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Cuando vemos a Pedro, lo vemos como uno de los 3 principales apóstoles del Señor Jesucristo. Lo vemos un hombre tan privilegiado que tuvo momentos tan excepcionales que solo esos 3 pudieron vivir. Lo vemos en el momento en que estuvo con el Señor Jesucristo en el monte, en el momento de la transfiguración. En la palabra de Dios nos muestra eso como un momento glorioso. Ver la gloria de Cristo, eso lo pudo ver Pedro. Vemos a Pedro como un hombre que el mismo Señor Jesucristo le dijo, Pedro, eso no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, mi Padre se lo dio a usted. Esa expresión sublime de Pedro cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso es maravilloso. Vemos a Pedro en el momento en que va
y va con sus otros 2 discípulos, los más cercanos al Señor Jesús, a sacar un endemoniado, a curar a la hija de Jairo. Vemos a Pedro en el momento en que Jesús está padeciendo y agonizando en el monte Getsemaní, y dice que llevó a sus discípulos, pero luego les dijo: vengan ustedes 3 y acompáñenme. El Señor Jesús hizo partícipe a Pedro de las cosas más maravillosas. Pero luego le dice, a pesar de su caída, otra vez vemos a Pedro como la fortaleza. Dice: usted es la roca, usted va a ser un pilar para que la iglesia de Dios pueda progresar, basado en esa realidad de que Jesucristo es el fundamento principal. Y vemos al Señor Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, usted va a ser uno de los pilares, uno de los principales. Y obviamente en el libro de los Hechos vemos a Pedro como una persona que constantemente sirvió al Señor en el evangelismo, que aconsejó a Pablo, que tuvo relación con Pablo. Ahora mi pregunta, o lo que quizás usted se pueda estar cuestionando: si ese es Pedro, ¿por qué tiene ese título? Pasos que me alejan de Dios. Debería ser al contrario, pasos que más me acercan a Dios. Y es porque en Primera a los Corintios, capítulo 10, es algo que tanto Pedro como nosotros deberíamos aprender de Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Y lo hemos escuchado varias veces y quizás lo hemos pasado desapercibido o no ha sido tan interesante este versículo para nosotros, pero dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y vamos a estudiar un poquito la vida de Pedro. Y vamos a ver que Pedro se consideraba, aún ya siendo cristiano, tan autosuficiente que él podía hacer cosas que el mismo Señor Jesucristo le dijo: no lo van a poder si no están en comunión conmigo. Y aquí está el primer llamado de atención para cada uno de nosotros. Por más que estemos sirviendo, por más que estemos trabajando, por más bien espiritual que estemos, sigamos teniendo cuidado. Por más firmes que creamos estar, sigamos teniendo cuidado, porque puede que caigamos fácilmente. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Vamos a Marcos para conocer un poquito de la historia de Pedro. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 29. Vamos a leerlo desde el versículo 26, dice Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. En el contexto de estos pasajes, el Señor Jesucristo está celebrando la Pascua y posteriormente instituye la Santa Cena. Entonces, después de ese momento también tan especial, sale con sus discípulos y allí encabeza Pedro, porque noten que Pedro, cuando el Señor Jesús da la lista de los discípulos en los diferentes evangelios, Pedro siempre es el que encabeza. Entonces podemos ver que Pedro era alguien realmente principal y de mucha confianza delante del Señor. Y en el versículo 27 sigue diciendo: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. No dijo la mayoría menos Pedro, dijo todos se van a escandalizar esta noche. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y noten la respuesta de Pedro. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Versículo 30. Y les dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche,
antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negaréis 3 veces. Nuevamente Pedro, responde tan inconsciente de las palabras que estaba diciendo y dice: mas él con mayor insistencia, es decir, Pedro con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Interesante ver que Pedro aquí, su fortaleza siempre era: yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo voy a lograr eso. Y hermanos, realmente nuestra condición espiritual no depende de nuestro esfuerzo personal. Depende de nuestra relación y nuestra intimidad, de nuestro apoyo en el Señor Jesucristo. Pablo lo decía. Pablo decía: tomen ese súper y mega poder de Dios que está en Cristo en vosotros. Es un poder increíble, pero no es un poder de ustedes, es un poder de Cristo. Y comparaba un poquito esta expresión de Pedro al decir: yo no voy a negarte, yo no voy a huir. Y probablemente era una expresión algo genuina en su corazón, porque más adelante vemos que él fue el único que sacó la espada y le mochó la oreja a uno de los siervos. Quizás por su forma tan ser de impulsivo logró esto. Pero más allá de algo humano, más allá de una acción humana, su condición espiritual estaba alejado de la realidad. Porque Pedro no entendió que las fuerzas no estaban en él, sino que estaban en el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 6, capítulo 7, el versículo 14, Pablo nos habla de algo tan real. Y al compararlo con la respuesta de Pedro, uno dice: ¿será que Pedro todavía no había entendido esta realidad en nuestra humana carnalidad? Versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora que hemos recibido a Cristo, si usted ha recibido a Cristo, usted ya no está vendido al pecado. Ahora usted es un hijo de Dios, es un rescatado por Cristo. Ahora la palabra de Dios dice que ha sido liberado de la condenación, que ha pasado de muerte a vida, que ha sido resucitado con Cristo. Y lo leíamos ahora en la Santa Cena. Pero a pesar de todas esas promesas, lo que dice Pablo es: aunque somos hijos de Dios, hay algo más allá en nuestra humana carnalidad que evita que disfrutemos a plenitud las bondades del Señor en esa relación con Él. Porque hay algo dentro de mí que me obliga a hacer algo que no quiero, y no es excusa. Hay algo dentro de mí que me jala hacia el pecado, y lo dice también Santiago. Sigue diciendo, versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y noten la expresión y la pregunta de Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si nos quedamos con estos versículos, podemos decir, yo no soy tan culpable como han predicado tantas veces. Entonces, yo no soy el que hago el pecado, es algo ajeno a mí. No es tanto lo que quiere mencionar este pasaje. Porque estos versículos, Pablo los hace referencia al momento en el que no hemos conocido de Cristo, al momento en el que no hemos sido rescatados de esa ley, de ese dominio del pecado sobre nosotros. Porque mire la respuesta en el versículo 25. Pablo dice, ¿quién me librará? ¿Quién me podrá salvar? ¿Y cuál es la respuesta del versículo 25? Pues gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y note lo que dice el capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En mi condición humana estoy esclavo del pecado, pero con Cristo me ha liberado del pecado. Por eso, querido amigo, es esencial que reconozca al Señor Jesucristo como su Salvador, que reconozca al Señor Jesucristo como su único camino para llegar al cielo, para llegar a la eternidad. Y si eso no le convence, reconózcalo como su único camino para no ir a una perdición eterna. Y para los que ya hemos creído en Cristo, para los que ya somos hijos de Dios, volvamos allí a Marcos capítulo 14, versículo 27. Y allí está la clave de nuestra fortaleza. Esa expresión es maravillosa y no le busquemos otra salida. Marcos capítulo 14, versículo 27, Jesús mismo dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y note aquí la expresión, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Piense, querido hermano, ¿qué era lo que mantenía unida la relación entre Cristo y sus ovejas, entre Cristo y sus discípulos? Era el servicio de los discípulos. Era el trabajo que hacían ellos. Era todo el tiempo que estaban con Jesús. Era quizás los milagros que habían logrado estos discípulos. La clave está en heriré al pastor. Realmente lo único que unía la relación entre Cristo y los discípulos era Cristo mismo. Y pasa lo mismo con nosotros. El que mantiene esa relación es Cristo mismo. Él es quien nos perfecciona, como dice Corintios, que el que empezó en nosotros la buena obra la va a ir perfeccionando, la va a ir moldeando a medida que nosotros le dejemos. Y siempre y cuando ya hayamos conocido de Cristo como Salvador. Querido hermano, un paso que nos aleja de Dios es pensar que nosotros podemos hacerlo. Es apoyarnos en nuestra fuerza. Pensemos de una forma práctica cómo podemos confiar más en Dios y no en nuestra fortaleza. ¿Será que usted es de los que dice, para mí la lucha es el licor? Pero no, yo puedo con una cervecita. O para mí la lucha son las mujeres y en el trabajo, no, yo soy capaz, yo sé hasta dónde llego en la confianza con esta mujer. Yo sé hasta dónde, yo me conozco. O yo puedo hacer esto y Señor, luego te busco. Pensemos en eso.
Pensemos si nuestra fortaleza la estamos depositando en nuestro razonamiento o en lo que nosotros creemos que somos fuertes. Y tengamos cuidado, porque ese es el primer paso para alejarnos del Señor. Siguiendo la historia de Pedro, ahí en Marcos, en el versículo 37, dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? El Señor Jesús, después de que les da esta promesa de que se iban a alejar, de que iban a negarlo, de que lo iban a abandonar, los lleva al monte Getsemaní para que oraran con él. Pero interesante que en el versículo 34, él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Mejor dicho, quédense aquí, pero no se duerman. Ni siquiera les dijo: oren, quédense aquí orando así como yo voy a ir a orar. Les dijo: quédense aquí y no se duerman. Luego el versículo 35 dice: yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Está hablando el Señor Jesucristo. Versículo 36, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y luego el versículo 37 que ya habíamos leído: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Yo me preguntaba, ¿será que es pecado quedarse dormido? Para que el Señor le llamase la atención en ese momento a Pedro. Pues no era pecado quedarse dormido, solo que no era el momento para dormir. Porque mire lo que dice el versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí. Vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Para Pedro, estaba haciendo algo que no era el momento de hacerlo. Y estaba perdiendo un privilegio aún más grande, y era acompañar al Señor Jesucristo en la agonía que estaba teniendo por medio de la oración. No es pecado dormir, pero no era el momento de dormir. Y pensando en ese segundo paso que nos aleja de Dios, es la falta de oración. Y con esto, hermanos, aquí es donde más me impactó al recordar este pasaje. Porque abro mi corazón delante de ustedes y soy sincero al decirles: en este momento es la lucha más grande que estoy viviendo, la falta de oración en mi vida. Y otra vez les digo, no es porque sea experto en la oración, no es porque sea el mejor que lo esté predicando hoy, sino porque entendí que la falta de oración en mi vida es un paso que me aleja más de Dios. Y cuando leía estos pasajes, cuando leía esta advertencia, pensaba, es como si yo estuviese caminando hacia un voladero y el Señor me dijo: ¡hey! Se va a ir al voladero. Ya está en mi decisión, a partir de esta semana que conocí este pasaje, entender y decir: bueno, ¿voy a seguir caminando hacia ese voladero o voy a dar la vuelta y realmente voy a cambiar mi forma de vivir respecto a la oración? Eso fue lo que el Señor me enseñó con este pasaje. No sé usted cómo está respecto a la oración. ¿Será que estamos consultando a Dios? ¿O estamos viviendo igual? Tomando decisiones y ahí sí luego: Señor, ayúdame porque es que mire lo que pasó. Tomamos decisiones
sin consultar a Dios, y luego cuando se desvían esas decisiones decimos, ay sí Señor, ahora sí ayúdeme, venga, hablemos, cuadremos cómo podemos arreglar esto. Consultemos a Dios en todo momento, hermanos. Y otra vez les digo, esa es la enseñanza principal que tomo de esta prédica o de esta enseñanza que el Dios me dio a mí primeramente. La tercera, en el capítulo 14, versículo 47, un tercer paso que nos aleja de Dios y que lo vivió Pedro, es el hecho de pelear con la espada incorrecta. Cuando llega Judas con los sacerdotes y toda esa banda de personas que iban a acoger al Señor Jesús, que el Señor Jesús les dice, ustedes vienen a mí con palos y piedras como si yo fuera un perro. Y luego en el versículo 47 dice, pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Ese que hace referencia ahí en Juan, capítulo 18, del versículo 2 al 11, vemos que literalmente dice, y Pedro desenvainó su espada y cortando la oreja del siervo del sacerdote. Pedro estaba peleando con la espada incorrecta. El Señor Jesús ya le había dicho a Pedro y a sus discípulos que eso tenía que pasar. El Señor Jesús ya había profetizado de que lo iban a coger, que lo iban a torturar, que lo iban a matar, pero que iba a resucitar. Tanto que Pedro le dijo, no, Señor, eso no puede ser posible. Ya estaba escrito que eso iba a pasar. ¿Cuál era la mejor arma de Pedro o cuál era la mejor respuesta de Pedro en ese momento? Obedecer a lo que ya estaba escrito. Pedro pensó que la solución era irse con armas humanas. Pero aquí vemos todo lo contrario cuando el Señor Jesucristo le dice, así tenía que pasar, porque estaba escrito. Hermanos, haciendo una comparación entre ese momento y lo que es para nosotros hoy en día, la mejor arma es esa, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cómo debemos comportarnos? La palabra de Dios en el Salmo capítulo 19, versículos 7 al 11 dice, la palabra de Dios es luz a nuestro caminar. La palabra de Dios es testimonio a nuestra vida. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no se corrompe. La palabra de Dios es la que nos dirige. Y lo invito a que lea ese pasaje en su casa. Es hermoso ver cómo la palabra de Dios tiene tanta trascendencia en cada aspecto de nuestra vida. Hermanos, si usted pretende pelear con formas humanas, no lo vamos a lograr. Si usted cree que la forma correcta de vencer la tentación, el pecado, el dominio, no sé qué tiene el pecado sobre nosotros es sirviendo, tenga cuidado. Porque por más que sirvamos, si estamos alejados de Dios, de nada nos va a servir. Vamos a terminar haciendo más daño que bien. Si usted cree que el hecho de pelear en el sentido de venir solo a la iglesia es suficiente para tener una comunión, una relación con Dios, no es suficiente. Luego, en el capítulo 54, sigue diciendo, bueno, ahí al final del 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Otra vez, pasó lo que ya estaba escrito. En el 53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y note esta primera parte. Y Pedro le siguió de lejos. Cuando empezamos a alejarnos de Dios en nuestra relación con Él, se va a ver notorio aún en nuestro comportamiento con Él. ¿Por qué Pedro le siguió de lejos?
¿Por qué Pedro no decidió, no, es que yo soy él y estoy dispuesto a morir por él? Decía. Pero aquí lo vemos todo lo contrario, con temor, negándole, apartado de él. Hermanos, tengamos cuidado, porque cuando tenemos confianza personal, cuando dejamos a un lado la oración, cuando dejamos a un lado esa relación con la palabra de Dios y lo que Él quiere de nosotros, el resultado es empezar a seguir al Señor de lejos. Empezar a mirarlo, y si eso ya no es tan malo, ya de vez en cuando me reúno, ya de vez en cuando estudio, ya de vez en cuando leo o de vez en cuando oro. Tengamos cuidado con eso. Y la segunda expresión allí, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Ya no solo se alejó de Jesús, estaba sentado con los enemigos de Jesús. Estaba sentado con los que estaban buscando la caída de Jesús. Y yo creo que eso también puede pasar en nuestra vida cuando empezamos a alejarnos de Jesús. Empezamos a abrir puertas a cosas en el mundo que no nos convienen. Empezamos a abrir puertas en el mundo a conversaciones, a amistades, a influencias, aún a trabajos que no nos convienen. Recapacitemos con quién nos estamos sentando. ¿Será que nos estamos sentando con enemigos de nuestra vida espiritual? ¿Nos estamos sentando en este momento con enemigos de Cristo? Tengamos cuidado con eso. Y finalmente, el versículo 66, vemos la caída, la falla total de Pedro. Estando Pedro abajo en el patio, vio una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareo. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, miren lo que hizo Pedro finalmente. Empezó a maldecir. No sé hasta qué nivel de comprensión tengamos esta expresión. Pero hermanos, cuando nos alejamos de Dios, olvidamos nuestra identidad y nos identificamos con los enemigos de Él. Note que dice en el versículo 70 al final: y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Al inicio se identificaba con los seguidores de Cristo, tenía una identidad, tenía una imagen, pero después, en respuesta a eso, él mismo empieza a maldecir y empieza a perder esa imagen que Cristo mismo le había dado. Tengamos cuidado, hermanos. Son pasos que nos alejan de Dios. Y recuerden cómo empezamos, viendo las características grandísimas de Pedro, viendo a un hombre que uno podría decir: él no es hombre, él es un ángel o es alguien maravilloso, es alguien superior a la raza humana. Pero no, era un hombre, como dice el Señor, como nosotros, con las mismas tentaciones, con las mismas luchas, con los mismos pecados, que descuidó su condición, se confió en sus fuerzas y descuidó las herramientas que Dios le había dado. Pensemos nosotros también. ¿Estamos descuidando esas herramientas que Dios nos dio? Y si es así, hermanos, ahora lo que debemos hacer es restaurarnos. Al final del Evangelio y en cada uno de los Evangelios muestran la restauración de Pedro. Y me parece muy especial porque
Como dice un versículo, su postrer estado fue mucho mejor que su primero. Cuando el Señor Jesús le restauró, le puso en una posición mucho más grande que cuando era un discípulo de Él. A pesar de que era uno de los 3 principales, luego le puso como aún uno más grande. Entonces, hermanos, no está perdida la causa, por decirlo así. El Señor ha prometido restaurarnos. Primera de Juan lo menciona y dice: si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos y cambiamos de rumbo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la gracia del Señor Jesucristo. Él no nos desecha. Por eso dispongamos nuestro corazón para que Él empiece a transformarnos. Señor, te damos gracias por este momento. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es viva, perfecta, eterna. Señor, gracias porque sabemos que tu palabra es como un espejo que nos muestra nuestra condición, que hace ver que es notoria nuestra condición pecaminosa, pero no se queda solo allí, sino que nos muestra también la solución, que nos muestra la salida, como dice 1 Corintios 10:13, que tú, el Señor, nos darás una salida para nuestra tentación, que siempre nos vas a apoyar porque no hay una tentación superior a la que podamos vencer, sino que tú nos darás también con la tentación la salida. Señor, gracias porque esas promesas que tú nos das en tu palabra son reales. Y permite, tú conoces la condición de cada corazón en esta mañana, y permite, Señor, que ese corazón haya recibido el mensaje que tú tenías para cada uno, Señor. Lo que necesitaba, lo que era necesario para transformar, para cambiar, para animar, para dirigir. Tú más que nadie lo sabes, Señor. Por eso ayúdanos y fortalécenos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias.